A ver, ¿puede un solo libro poner en jaque una de las creencias más fundamentales del cristianismo? Pues hoy vamos a meternos de lleno en un texto que intenta hacer justamente eso. Se llama Respuestas a los católicos de Freddy Delgado, y este análisis se va a basar directamente en los argumentos que el propio autor presenta en su obra. Y miren, desde el vamos, el autor no se anda con rodeos, deja su misión clarísima. El libro no está buscando un diálogo, sino que se presenta como una especie de guía para convencer a un público muy concreto. Pone en contraste lo que él llama la verdad de Dios frente a las tradiciones de los hombres. Para entender bien su postura, nos vamos a centrar en 4 puntos clave. Primero, ¿cuál es exactamente la misión del libro? Segundo, y aquí viene lo fuerte, su argumento más polémico, un Dios, no 3. Después, vamos a ver cómo esa idea redefine por completo el bautismo. Y por último, ¿qué entiende él por la iglesia verdadera? Bueno, entremos en materia. El autor, Freddy Delgado, plantea una división fundamental. Por un lado, está la verdad de Dios, la que él afirma encontrar en las Escrituras. Por el otro, las tradiciones humanas. Y ojo, porque para él, estas tradiciones no son simples errores. No. Las califica de herejías destructivas. O sea, su objetivo, dicho con sus propias palabras, es liberar a la gente de mentiras y herejías. Utiliza un lenguaje muy directo para hablar de las doctrinas que no comparte. Su obra se enmarca como un camino hacia la salvación, pero solo a través de lo que él considera la única verdad bíblica. Y ahora sí, llegamos al corazón teológico del libro. Aquí es donde el autor desafía de frente uno de los pilares más antiguos del cristianismo, la doctrina de la Santísima Trinidad. La pregunta que mueve gran parte del libro es básicamente esa. Y para el autor, la respuesta es un sí rotundo. De hecho, llega a describir la idea de un Dios trino como una vil y horrenda mentira que, según él, no tiene ningún fundamento en la Biblia. Entonces, si no es la Trinidad, ¿qué propone? Bueno, él habla de un concepto que considera la clave de todo, el misterio de la piedad. ¿Y qué es esto? La idea de que no hay 3 personas en la deidad, sino un solo Dios que se manifestó, que se hizo carne en la persona de Jesucristo. Para sostener este argumento se apoya con muchísima fuerza en este pasaje de la primera carta a Timoteo. Para el autor, esto que leemos aquí es la prueba irrefutable de que Jesús es la manifestación visible del único Dios y no una segunda persona divina. Fíjense cómo desglosa el versículo en 6 pasos. Él argumenta que cada una de estas frases describe a una sola entidad, a Dios, que se manifestó en la carne como Jesús. Desde que fue visto por los ángeles hasta que fue recibido en gloria, todo el proceso, según su interpretación, se refiere a la acción de un único Dios. Así que la conclusión del autor es categórica. Citando la primera carta de Juan, afirma que Jesucristo no es parte de una Trinidad, sino que Él mismo es el verdadero Dios y la vida eterna. Para Él, toda la divinidad reside, completa y únicamente, en Jesús. Ahora, claro, esta forma de ver a Dios tiene consecuencias muy directas en la práctica. Y vamos a ver cómo afecta a un ritual tan central como es el bautismo. El autor nos presenta lo que para él es una contradicción. Por un lado, está el mandato en el Evangelio de Mateo de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero por otro lado, están los hechos, lo que leemos en el libro de los Hechos, donde los apóstoles bautizaban explícitamente en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó ahí? Su argumento para resolver esto es una mezcla de gramática y teología. Él sostiene que la frase en el nombre, en Mateo, está en singular. Y para él, eso significa que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son 3 personas, sino títulos que apuntan a un único nombre revelado para la salvación, el nombre de Jesús. Para reforzar su idea, cita un montón de ejemplos del libro de los Hechos. Muestra cómo diferentes grupos, judíos, samaritanos, gentiles, efesios, todos fueron bautizados exclusivamente en el nombre de Jesús. Para él, esta es la prueba de cómo se hacía originalmente. Y además de eso, el autor rechaza de plano el bautismo de bebés. Su argumento es que la Biblia solo muestra a hombres y mujeres siendo bautizados, es decir,
gente adulta capaz de creer y arrepentirse, un requisito que, según él, un bebé lógicamente no puede cumplir. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Si la teología y el bautismo son así, ¿cómo se define entonces la iglesia verdadera desde este punto de vista? El autor se hace esta pregunta para poder establecer sus propios criterios, y su respuesta no se basa en una institución o una denominación histórica, sino en un conjunto de creencias y de prácticas muy, muy específicas. Para el autor, las características son muy claras. La iglesia verdadera se construye sobre Cristo como único fundamento. Tiene que enseñar lo que enseñaron los apóstoles sin quitar ni poner nada. Se define por creer en un solo Dios, una sola fe y, muy importante, un solo bautismo en el nombre de Jesús. La clave es perseverar en esa doctrina. El punto crucial para él es que la salvación no depende de tener una membresía en una iglesia con un nombre particular. Lo que de verdad importa, desde su perspectiva, es seguir la doctrina correcta, sobre todo en lo que se refiere a la unicidad de Dios y a la fórmula del bautismo. Finalmente, el autor critica duramente a lo que él llama la iglesia corrompida, y para eso usa este mandamiento del Éxodo, argumentando en contra del uso de cualquier tipo de imagen o ídolo en la adoración, una práctica que él considera una desviación muy grave de la fe verdadera. En resumen, el mensaje central del libro es un llamado a abandonar las tradiciones religiosas y a regresar a lo que el autor define como la doctrina apostólica pura, la fe en un solo Dios manifestado como Jesús y la obediencia a su plan de salvación. Y así, el análisis de este libro nos deja con una pregunta flotando, una pregunta fundamental. Nos muestra cómo un mismo texto sagrado puede dar lugar a interpretaciones tan radicalmente opuestas sobre la naturaleza de Dios, la salvación y la fe. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo y por qué surgen estas diferencias tan profundas a partir de la misma fuente?